La siguiente historia reconstruye los eventos de un caso real y documentado, que ha sido dramatizado para potenciar el suspense y el misterio. En las noches de diciembre de 1979, cuando las luces de neón de Times Square proyectaban sombras inquietantes sobre el asfalto mojado, los huéspedes del Hotel Travel in America descubrieron algo que cambiaría para siempre la historia criminal de Nueva York. El humo viciado que se filtraba bajo la puerta de la habitación 417 no era el típico aroma a cigarrillos que impregnaba los pasillos de aquel establecimiento de mala muerte. Cuando los bomberos derribaron la puerta, encontraron una escena que desafiaría toda comprensión humana. Las llamas habían consumido parte del mobiliario, pero no lograron ocultar la terrible verdad que aguardaba en el interior. Los restos de dos mujeres jóvenes yacían en condiciones que ningún ser humano debería presenciar jamás. La investigación inicial reveló detalles perturbadores que apuntaban hacia algo mucho más siniestro que un simple crimen pasional. Los investigadores notaron patrones específicos en la escena que sugerían la obra de alguien con conocimientos técnicos particulares. Las víctimas habían sido identificadas como Didi Goodarzi y una mujer que permanecería sin identificar durante años. Mientras los detectives recorrían la habitación, uno de ellos encontró algo que no encajaba con el caos aparente. Entre los objetos carbonizados, descubrieron evidencias de que el criminal se había tomado su tiempo para organizar ciertos elementos antes de prender fuego. Este cuidado con las cosas sugería que no se trataba del trabajo de un aficionado, sino de alguien que había perfeccionado sus métodos. La noticia se extendió rápidamente por las calles de Manhattan. Los medios comenzaron a especular sobre la posibilidad de que un asesino en serie estuviera operando en el corazón de la ciudad. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que estos crímenes representaban apenas la punta del iceberg de una serie de asesinatos que se remontaban más de una década atrás. Los investigadores empezaron a revisar casos sin resolver de años anteriores y pronto descubrieron conexiones inquietantes entre este doble homicidio y otros crímenes que habían permanecido en el olvido. Los archivos policiales revelaron un patrón que había pasado desapercibido durante demasiado tiempo. En las semanas siguientes la presión mediática se intensificó. La comunidad de Times Square, ya acostumbrada a la violencia urbana, comenzó a experimentar un terror diferente. Este no era el crimen callejero habitual, sino algo más calculado y despiadado. El fuego en esa habitación no solo destruyó evidencias, también despertó un terror que había permanecido dormido durante años. La investigación del Travel in America reveló que el asesino había utilizado técnicas específicas para intentar borrar su rastro. Los análisis forenses determinaron que el incendio había sido provocado deliberadamente, pero no antes de que se cometieran los crímenes. Esta secuencia de eventos sugería que poseía conocimientos sobre investigación criminal y métodos de destrucción de evidencias. El detective Robert Ancelotti, veterano investigador del Departamento de Policía de Nueva Jersey, fue asignado para colaborar en el caso. Su experiencia en crímenes violentos le permitió identificar inmediatamente que se enfrentaban a un asesino organizado. Los primeros informes forenses confirmaron que las víctimas habían sido sometidas a un proceso muy violento y sistemático antes de sus muertes. Las investigaciones se centraron inicialmente en los registros del hotel. Los empleados recordaban haber visto a un hombre de mediana edad, bien vestido, que había alquilado la habitación usando documentos aparentemente legítimos. Su comportamiento no había levantado sospechas, lo que sugería que el asesino sabía cómo moverse en entornos urbanos sin llamar la atención. Los detectives comenzaron a examinar casos similares en archivos de Nueva York y Nueva Jersey. Pronto descubrieron que entre 1967 y 1979 se habían reportado desapariciones y asesinatos de mujeres jóvenes con características similares. Muchos de estos casos habían quedado sin resolver debido a la falta de pruebas y a la naturaleza de las víctimas. La prensa lo bautizó como el asesino de Times Square, debido a la ubicación del doble homicidio. Sin embargo, los investigadores sospechaban que su área de operación era mucho más amplia. Los análisis preliminares sugerían que el asesino había estado activo durante más de una década, perfeccionando sus métodos y expandiendo su territorio.
Los perfiles psicológicos iniciales describían a un individuo altamente inteligente, posiblemente con formación técnica o científica. Su capacidad para eludir la captura durante tanto tiempo indicaba conocimientos sobre procedimientos policiales y técnicas forenses. Esta información llevó a los investigadores a considerar que podría tener un empleo respetable que le proporcionaría una cobertura social. La comunidad de Times Square comenzó a experimentar cambios visibles. Los establecimientos nocturnos reportaron una disminución en la clientela, y las trabajadoras de la zona empezaron a tomar precauciones adicionales. El terror se había instalado en una de las áreas más transitadas de Nueva York. En las sombras de la gran ciudad, un cazador había perfeccionado su arte durante más de una década, y nadie lo había notado. Los archivos policiales de 1967 revelaron el primer rastro documentado del terror que se había extendido silenciosamente por Nueva York y Nueva Jersey. Nancy Vogel, una joven de 29 años, había desaparecido en circunstancias que en aquel momento parecieron aisladas. Su cuerpo fue encontrado días después en una zona industrial de Richfield Park, presentando signos de violencia que los investigadores de la época no supieron interpretar correctamente. La autopsia reveló patrones específicos que se repetirían en casos posteriores. El asesino había utilizado ligaduras particulares y había demostrado conocimientos anatómicos que sugerían una formación específica o experiencia previa. Sin embargo, la falta de tecnología forense avanzada impidió que los investigadores establecieran conexiones con crímenes futuros. Durante los años siguientes, casos similares aparecieron esporádicamente en diferentes jurisdicciones. Las víctimas compartían características específicas. Mujeres jóvenes, generalmente involucradas en la vida nocturna de Manhattan, que desaparecían sin dejar rastro hasta que sus cuerpos aparecían en ubicaciones remotas. El patrón geográfico sugería que el depredador conocía íntimamente tanto Nueva York como Nueva Jersey. Los investigadores notaron que el asesino seleccionaba víctimas en áreas específicas de Times Square y los alrededores. Los bares y establecimientos nocturnos se convirtieron en zonas de caza donde el depredador estudiaba a sus objetivos antes de abordarlas. Su método de aproximación era sofisticado. Se presentaba como un hombre respetable, bien vestido y que no despertaba sospechas iniciales. La evidencia forense temprana sugería que el asesino poseía conocimientos sobre sustancias químicas. Varias víctimas mostraban signos de haber sido drogadas antes de ser trasladadas a otras ubicaciones. Esta técnica le permitía controlar completamente la situación sin resistencia visible, facilitando el transporte de sus cuerpos sin levantar alarmas. Los análisis posteriores revelaron que el sospechoso había desarrollado un ritual específico. Cada crimen seguía una secuencia particular que incluía la selección, el abordaje, el transporte y el acto final. Esta ritualización indicaba que los asesinatos no eran impulsivos, sino cuidadosamente planificados y ejecutados según un patrón maníaco y muy personal. Las autoridades comenzaron a sospechar que se enfrentaban a un asesino en serie cuando identificaron similitudes en el modus operandi entre casos separados por varios años. La precisión técnica y la ausencia de evidencia física sugerían que habría perfeccionado sus métodos a través de la experiencia repetida. El análisis de las ubicaciones donde aparecían los cuerpos reveló un conocimiento detallado de la geografía local. El asesino elegía lugares remotos pero accesibles, donde podía disponer de tiempo suficiente para completar sus rituales sin interrupciones. Esta familiaridad con el terreno sugería que vivía o trabajaba en la zona. Los mapas de la policía comenzaron a mostrar un patrón que había permanecido invisible durante años, como si alguien hubiera estado dibujando un mapa del terror. La formación del grupo de trabajo conjunto entre Nueva York y Nueva Jersey marcó un punto de inflexión en la investigación. El detective Ancelotti y sus colegas comenzaron a aplicar técnicas de perfilación criminal más avanzadas, analizando no solo la evidencia física sino también los aspectos psicológicos del comportamiento del asesino. Los investigadores establecieron que el sospechoso operaba principalmente durante los fines de semana, cuando el movimiento en Times Square era más intenso y su presencia pasaba más desapercibida entre la multitud. Esta información les permitió concentrar la vigilancia en periodos específicos e identificar patrones de comportamiento que habían sido ignorados anteriormente.
El análisis de los registros de hoteles reveló una tendencia inquietante. El asesino utilizaba establecimientos de diferentes categorías, desde moteles baratos hasta hoteles de mediana categoría, siempre pagando en efectivo y usando documentos aparentemente legítimos. Su capacidad para obtener identificaciones falsas sugería conexiones con redes criminales organizadas o conocimientos técnicos específicos. Las entrevistas con supervivientes de ataques fallidos proporcionaron información crucial sobre su comportamiento. Describían a un hombre educado, de modales refinados, que hablaba con acento local y demostraba conocimientos sobre la ciudad. Su apariencia no correspondía con el estereotipo típico de un criminal violento, lo que explicaba su capacidad para ganarse la confianza de sus víctimas. Los forenses desarrollaron un perfil más detallado basado en la evidencia física recopilada. El asesino medía aproximadamente entre 1,75 y 1,80, tenía complexión mediana y poseía fuerza considerable en las manos y antebrazos. Las marcas en las víctimas sugerían que era diestro y que utilizaba herramientas específicas que llevaba consigo. La investigación se extendió hacia el análisis de empleos que pudieran proporcionar cobertura social y acceso a información técnica. Los investigadores sospechaban que el depredador trabajaba en un ambiente profesional que le permitía mantener una apariencia respetable mientras desarrollaba sus actividades criminales durante su tiempo libre. El estudio de los patrones temporales reveló que los asesinatos aumentaban durante periodos de estrés social o eventos especiales en la ciudad. Esta correlación sugería que el asesino podría estar respondiendo a presiones externas o utilizando el caos urbano como cobertura para sus actividades. Análisis forenses más avanzados comenzaron a revelar detalles sobre la personalidad del objetivo, su meticulosidad en la limpieza de las escenas del crimen y su conocimiento sobre técnicas de destrucción de pruebas indicaban que había estudiado procedimientos policiales y forenses, posiblemente a través de literatura especializada o formación profesional. En algún lugar de la gran ciudad, un hombre llevaba una doble vida. Y cada día que pasaba, perfeccionaba su macabro arte. Las pesquisas se intensificaron cuando los investigadores descubrieron que el asesino había estado utilizando nombres falsos sistemáticamente. Los registros de hoteles mostraban al menos 6 identidades diferentes, todas con documentación aparentemente legítima. Esta sofisticación en la falsificación sugería conexiones profesionales que los detectives no habían considerado inicialmente. El análisis de las cámaras de seguridad disponibles reveló imágenes borrosas de un hombre que coincidía con las descripciones de los testigos. Sin embargo, la calidad de las grabaciones de finales de los 70 impedía una identificación clara. Los técnicos trabajaron incansablemente para mejorar las imágenes, pero los resultados seguían siendo insuficientes para una identificación positiva. Un avance significativo llegó cuando los investigadores establecieron conexiones entre las fechas de los crímenes y eventos específicos en la ciudad. El asesino parecía activarse durante celebraciones o periodos de alta actividad nocturna, cuando las calles estaban más concurridas y su presencia se diluía entre la multitud. Los testimonios de trabajadoras de la zona comenzaron a dibujar un patrón más claro. Varias mujeres reportaron encuentros con un hombre que se ajustaba a la descripción del sospechoso, pero que había desaparecido repentinamente cuando ellas mencionaron a otras personas o cambiaron de planes. Esta información sugería que el asesino era extremadamente cauteloso y abandonaba sus intentos ante cualquier complicación. El equipo forense hizo un descubrimiento perturbador al analizar las fibras encontradas en diferentes escenas del crimen. Los materiales coincidían con uniformes o ropa de trabajo de ciertas industrias, lo que llevó a los investigadores a considerar que el asesino podría estar empleado en un sector específico que le proporcionara acceso a estos materiales. La presión mediática alcanzó niveles críticos cuando la prensa local comenzó a especular sobre la incompetencia policial. Los titulares exigían respuestas inmediatas mientras el terror se extendía por las comunidades afectadas. Esta presión adicional complicó la investigación, pero también motivó a las autoridades a intensificar sus esfuerzos. Los perfiles psicológicos sugerían que el asesino podría estar viviendo una vida aparentemente normal, posiblemente con familia o relaciones estables. Esta dualidad hacía que la búsqueda fuera aún más compleja, ya que podría estar escondido a plena vista entre la población.
Las pistas parecían multiplicarse, pero cada nueva evidencia solo hacía más profundo el laberinto, como si alguien estuviera jugando con ellos. La investigación tomó un giro inesperado cuando los detectives recibieron una llamada anónima que proporcionaba detalles específicos sobre uno de los crímenes que nunca habían sido revelados públicamente. La persona que llamó conocía información que solo el asesino o alguien muy cercano a la investigación podría saber. El análisis de la llamada reveló que había sido realizada desde una cabina telefónica en Nueva Jersey, pero la ubicación no proporcionó pistas adicionales. La voz había sido distorsionada deliberadamente, lo que sugería que el informante tenía conocimientos técnicos o acceso a equipos especializados. Las autoridades intensificaron la vigilancia en áreas donde habían ocurrido crímenes anteriores, esperando que el asesino regresara a lugares familiares. Sin embargo, semanas de observación no dieron resultado, lo que confirmaba que el asesino era demasiado inteligente para caer en tácticas policiales convencionales. Un incidente perturbador ocurrió cuando una de las investigadoras recibió una carta en su domicilio personal. El sobre no contenía amenazas directas, pero incluía recortes de periódicos sobre los crímenes y una fotografía de la detective tomada sin su conocimiento. Este contacto directo demostró que el asesino estaba monitoreando activamente la investigación. Los análisis grafológicos de la carta revelaron que había sido escrita por alguien con educación superior y posiblemente entrenamiento técnico. La caligrafía mostraba precisión y control, características que coincidían con el perfil psicológico que se había realizado. La tensión en el departamento de policía alcanzó niveles críticos cuando se descubrió que alguien había intentado acceder a los archivos del caso durante el turno de noche. Las cámaras de seguridad del edificio mostraron una figura que había logrado eludir la mayoría de los sistemas de vigilancia. Los investigadores comenzaron a sospechar que el asesino tenía información privilegiada sobre procedimientos policiales. Esta posibilidad los llevó a considerar que podría tener conexiones dentro del sistema judicial. La paranoia se extendió por el equipo de investigación cuando se dieron cuenta de que cada movimiento que hacían parecía ser anticipado por el asesino. La sensación de estar siendo observados constantemente creó un ambiente de desconfianza que complicó aún más la coordinación de los esfuerzos. En las sombras de la investigación, una presencia invisible parecía estar siempre un paso por delante, observando, esperando y burlándose del sistema. Pero el 22 de mayo de 1980, el destino intervino de manera inesperada cuando una llamada de emergencia alteró para siempre el curso de la investigación. Un empleado del Quality Inn, en Ashbrook Heights, en la zona de Nueva Jersey, reportó gritos desesperados provenientes de una habitación del segundo piso. La respuesta policial fue inmediata, pero nadie podía pensar en lo que encontrarían allí. Al llegar al hotel, los oficiales escucharon claramente los gritos de una mujer joven que pedía ayuda desde el interior de la habitación. La puerta estaba cerrada con llave, pero la urgencia de la situación justificó que tiraran la puerta abajo. Lo que descubrieron en el interior cambiaría todo lo que creían saber sobre el caso. Leslie Ann Odell, una joven de 18 años, yacía en la cama con evidentes signos de trauma y ligaduras en las muñecas. Su estado era crítico, pero estaba consciente y podía comunicarse. Sus primeras palabras fueron una descripción detallada del hombre que la había atacado. Mediana edad, complexión robusta, comportamiento meticuloso y extremadamente peligroso. El asesino había huido momentos antes de la llegada policial, pero había dejado atrás una evidencia crucial que había evitado durante más de una década. Sus huellas dactilares en objetos de la habitación proporcionaron el primer rastro físico concreto desde hacía años. El análisis inmediato de la escena reveló su modus operandi completo. Los investigadores encontraron cuerdas específicas, sustancias químicas y herramientas que coincidían exactamente con las descripciones forenses de crímenes anteriores. La habitación se había convertido en un laboratorio de evidencias que el depredador nunca habría pretendido dejar. El testimonio de Leslie Ann Odell proporcionó información vital sobre la personalidad y métodos de su atacante. Describía a un hombre que hablaba con calma, que parecía seguir un ritual específico y que había mencionado detalles sobre otros crímenes que solo el asesino podría conocer.
La investigación se aceleró dramáticamente cuando las huellas dactilares fueron procesadas a través de las bases de datos policiales. Los resultados llegaron en cuestión de horas, revelando la identidad de quien había aterrorizado la zona durante más de una década. Richard Cottingham, programador informático de 34 años, era el empleado de una compañía de seguros en Nueva York. Tenía antecedentes menores, pero había mantenido una apariencia completamente normal. Su vida aparentemente rutinaria había sido la cobertura perfecta para sus actividades criminales. Después de 13 años cazando sombras, el monstruo finalmente había cometido el error que lo expondría a la luz del día. La captura de Richard Cottingham se produjo en su lugar de trabajo, rodeado de compañeros que jamás sospecharon de su verdadera naturaleza. El 22 de mayo de 1980, los detectives llegaron a las oficinas de la compañía de seguros con una orden de arresto que pondría fin a una de las investigaciones más complejas de la historia criminal estadounidense. Cottingham no opuso resistencia cuando fue arrestado. Su comportamiento durante la detención fue inquietantemente calmado, como si hubiera estado esperando ese momento. Los investigadores notaron que parecía experimentar una especie de alivio al ser finalmente detenido por la evidencia de sus crímenes. La búsqueda de su residencia en Nueva Jersey reveló una colección macabra de recuerdos que confirmó las sospechas más terribles de los investigadores. Los objetos encontrados correspondían a víctimas de crímenes que se remontaban a más de una década, proporcionando evidencia física irrefutable de su culpabilidad. Durante los primeros interrogatorios, Cottingham alternaba entre periodos de cooperación calculada y silencio absoluto. Los psicólogos forenses observaron que disfrutaba del proceso de revelación gradual, como si estuviera controlando la narrativa incluso después de su captura. Las confesiones parciales que proporcionó fueron cuidadosamente verificadas contra la evidencia física y los testimonios de supervivientes. Su conocimiento detallado de los crímenes no dejaba lugar a dudas sobre su culpabilidad, pero también revelaba la verdadera extensión de su actividad criminal. Los investigadores descubrieron que Cottingham había mantenido registros detallados de sus actividades, incluyendo fotografías y objetos personales de las víctimas. Esta documentación proporcionó una evidencia crucial para casos que habían permanecido sin resolver durante muchos años. La noticia de su arresto provocó una respuesta masiva de los medios de comunicación. La comunidad, que había vivido atemorizada durante tanto tiempo, experimentó una mezcla de alivio y horror al conocer la identidad del macabro asesino que había estado viviendo entre ellos. Las autoridades confirmaron que Cottingham era responsable de al menos 16 asesinatos confirmados, pero sospechaban que el número real podría ser bastante mayor. Su confesión gradual continuaría durante los meses siguientes, revelando la verdadera magnitud de su legado criminal. El programador respetable que vivía una vida aparentemente normal había sido desenmascarado, pero sus secretos apenas comenzaban a salir a la luz. Los juicios contra Richard Cottingham se extendieron entre 1981 y 1984, revelando la verdadera magnitud de sus crímenes ante un público horrorizado. Las cortes de Nueva York y Nueva Jersey trabajaron coordinadamente para procesar los múltiples cargos de asesinato que se acumularon contra el programador informático que había aterrorizado ambos estados durante más de una década. Durante las audiencias, el acusado mostró una inquietante dualidad entre cooperación calculada y silencio estratégico. Los fiscales presentaron evidencias abrumadoras que incluían huellas dactilares, testimonios de supervivientes y los macabros recuerdos encontrados en su residencia. Su defensa intentó argumentar problemas mentales, pero los psiquiatras forenses determinaron que era completamente consciente de sus actos. El testimonio de Leslie Ann Odell se convirtió en el momento más impactante de los procesamientos. Su relato detallado sobre el ataque y su escape providencial proporcionó una perspectiva única sobre los métodos del asesino. Su valentía al testificar ayudó a cerrar definitivamente el caso que había consumido tantos recursos policiales durante tantos años. Las confesiones parciales continuaron durante el proceso judicial, admitiendo su responsabilidad en múltiples asesinatos, pero mantuvo un control perturbador sobre la información que revelaba. Los investigadores sospechaban que conocía detalles sobre crímenes adicionales que nunca confesó completamente.
La sentencia final fue contundente: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las Cortes determinaron que el asesino confeso representaba un peligro permanente para la sociedad y que la gravedad de sus crímenes justificaba el máximo castigo disponible. Su apelación fue rechazada sistemáticamente por todas las instancias superiores. El impacto en las familias de las víctimas fue devastador, pero también proporcionó un cierre largamente esperado. Muchas familias habían vivido años sin saber qué había ocurrido con sus seres queridos. Sus confesiones, aunque limitadas, permitieron el descanso de muchas personas. Las autoridades confirmaron oficialmente que era responsable de al menos 16 asesinatos, pero estimaciones conservadoras sugerían que el número real podría alcanzar cifras más altas. Su actividad criminal había sido mucho más extensa de lo que inicialmente se había determinado. El sistema judicial había funcionado, pero había tomado demasiado tiempo. Las comunidades afectadas comenzaron a procesar el trauma colectivo de haber vivido junto a un asesino en serie durante tantos años sin saberlo. La justicia había prevalecido finalmente, pero las cicatrices del terror permanecerían grabadas para siempre en la memoria colectiva, y algunos secretos nunca saldrían a la luz. Fue trasladado a la prisión de Southwoods State en Nueva Jersey, donde permanece encarcelado hasta el día de hoy. Ocasionalmente, los investigadores lo visitan esperando obtener información sobre casos sin resolver, pero sus respuestas siguen siendo calculadas y parciales. El caso transformó drásticamente los protocolos de investigación criminal en Nueva York y Nueva Jersey. Las autoridades implementaron sistemas de comunicación mucho más efectivos entre jurisdicciones y desarrollaron técnicas de perfilación más sofisticadas. Las comunidades de Times Square y los alrededores experimentaron cambios. La confianza en extraños disminuyó notablemente, y los establecimientos nocturnos aplicaron medidas de seguridad adicionales. El terror había dejado una marca invisible pero permanente en el tejido social de la región. Los medios de comunicación convirtieron el caso en un fenómeno mediático que perduró durante décadas. Documentales, libros y programas televisivos continuaron explorando los aspectos más perturbadores de los crímenes de Cottingham. Su historia se convirtió en un estudio sobre la naturaleza del mal que puede esconderse tras una fachada de normalidad. En 2022, pasadas ya más de 4 décadas desde su captura, confesó crímenes adicionales que se remontaban a la década de 1960. Estas revelaciones tardías confirmaron las sospechas de que su actividad criminal había sido aún más extensa de lo documentado, y más familias obtuvieron respuestas después de décadas de incertidumbre. Su perfil psicológico sigue siendo estudiado por expertos en comportamiento criminal. Su capacidad para mantener una vida aparentemente normal mientras cometía asesinatos sistemáticos representa uno de los casos más complejos de dualidad criminal documentados. Su inteligencia y meticulosidad lo convirtieron en un asesino especialmente peligroso. Las víctimas nunca fueron olvidadas, y sus nombres permanecen grabados en la memoria de quienes las conocieron y en los registros oficiales que documentan la magnitud de la tragedia. Cada vida perdida representó un futuro truncado por la violencia incomprensible de un terrible monstruo que eligió el camino del horror. Incluso llegó a decir: «Cometí más de 80 asesinatos perfectos, y nunca nadie lo supo». Su caso demostró cómo el mal puede prosperar en las sombras de la sociedad moderna, oculto tras máscaras de respetabilidad que engañan incluso a quienes están más cerca. En lo profundo de su celda, el monstruo que aterrorizó Nueva York durante más de una década contempla su pasado. Todo esto nos recuerda que el verdadero horror no siempre lleva la cara que esperamos, sino que puede sonreírnos desde el escritorio de al lado, desde el asiento del autobús o desde la habitación contigua de un hotel en cualquier noche oscura.